Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar 9 de aplicaciones en citometría de flujo. El día de hoy tengo el honor de presentarles a la candidata del doctor Yesenia Brito Pérez. Déjenme presentarme primero. Mi nombre es Estefanía Vázquez. Yo trabajo para la comercializadora e importadora de productos químicos. Nosotros somos exclusivos para distribuir BioLegend aquí en México y hoy tenemos nuestro noveno webinar de esta serie de aplicaciones en citometría de flujo titulada Análisis de perfiles de linfocitos T cooperadores por citometría de flujo. La ponente es la candidata doctor Yesenia Brito Pérez. La candidata doctor Yesenia Brito Pérez, ella realiza actualmente estudios de posgrado e investigación en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su proyecto de investigación lo desarrolla en el Departamento de Infectología e Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Ella es bióloga de formación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y su línea de investigación se ha centrado en la evaluación del proceso de diferenciación de linfocitos T cooperadores en niños expuestos no infectados de madres VIH positivas. Entonces, antes de iniciar la plática, estimada audiencia, les pido por favor que se registren su asistencia en el link del chat. Las preguntas al final de la charla se pueden ir poniendo también en el chat y al final de cada seminario se realizará una ronda de preguntas que se enviarán a su correo electrónico. Los primeros en contestarán participarán en regalos o descuentos en productos BioLegend. Oferta válida cada 3 seminarios. Entonces, bienvenidos de nuevo a esta interesante plática. Muchísimas gracias, doctora Yesenia, por participar en esta ponencia. Voy a dejar de compartir la presentación para que usted inicie a hacerlo, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo, pues primero que nada quiero agradecer a ti, Estefanía, y a todos los del equipo de CIPTIN por la invitación que me han hecho para dar este seminario. Yo creo que para que haya una mejor conexión y estabilidad de la conexión voy a apagar mi cámara, pero nos volvemos a visualizar para las preguntas. Perfecto. Entonces, gracias. Como, ya se anticipó, les voy a hablar acerca del análisis de los perfiles de linfocitos T cooperadores utilizando citometría de flujo. Como bien mencionó Estefanía, y muchas gracias por la presentación, yo me encuentro realizando mis estudios de posgrado en el doctorado en Ciencias en Inmunología y la parte experimental la estoy realizando en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces les voy a platicar un poco acerca de lo que, estamos realizando también para esta parte del doctorado. Quisiera comenzar hablando acerca de unos conceptos básicos para poder entender cómo es que las células T maduran y las podemos encontrar en diferentes órganos. Entonces, pues bien sabemos que todos los linajes y estados de diferenciación de estos linfocitos o células T van a provenir de precursores hematopoyéticos comunes, en este caso denominados hematopoietic stem cells. Entonces, estas células son autorrenovables y van a dar paso a la diferenciación hacia diferentes células progenitoras multipotentes. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar entre ellas estas células o progenitores multipotentes que van a dar también paso a la diferenciación hacia progenitores linfoides multipotentes. Cada una de estas células, se va a diferenciar también, o las podemos inclusive diferenciar por la expresión de diferentes moléculas que van a estar constituidas en su membrana celular. Y aquí les pongo algunas de ellas que pueden estar presentes. Asimismo, estos progenitores multipotentes van a dar paso a los precursores de linfocitos T o inclusive también a los precursores de oligopotentes y productores de precursores de células NK y precursores de células B. Asimismo, estos precursores van a promover la diferenciación a células ya maduras que podemos encontrar
inclusive en sangre periférica, las cuales también presentan un fenotipo característico de cada una de estas subpoblaciones. Es importante también mencionar que la mayoría, bueno, primordialmente las células progenitoras, estos progenitores multipotentes y las stem cell, después del nacimiento se van a encontrar en médula ósea. Asimismo, los precursores, en el caso de linfocitos T, tendrán que migrar hacia el timo para poder llevar a cabo el proceso de maduración y la diferenciación de las células, que vamos a encontrar primordialmente en sangre periférica. Entonces, este paso o este traspaso de médula ósea hacia el timo va a estar mediado desde luego por quimiosinas que van a estar presentes a lo largo de la migración en los órganos linfoides y así como van a ser reconocidas por los receptores para quimiosinas presentes en las células. Entonces, tenemos ahora, como les mencionaba, que estos progenitores linfoides van a migrar hacia el timo, que sería un órgano linfoide primario, en el cual se va a llevar todo este proceso de maduración. En el timo, entonces, estas células T van a adquirir algunas de sus moléculas características como el TCR, CD3, algunas moléculas de coestimulación como CD2, por ejemplo, y pues lo que las caracteriza como células cooperadoras, CD4, o en el caso de linfocitos T citotóxicos, CD8. Entonces tenemos que un progenitor prote dará lugar a la formación tanto de células con una cadena alfa-beta o células de gamma-delta, y bueno, estas están caracterizadas precisamente por la expresión de estas cadenas. En su mayoría, pues van a ser, como sabemos, van a ser células con un TCR alfa-beta. Este proceso, bueno, es de manera asimétrica y asimismo la recombinación somática de estas cadenas o de estos genes se va a producir de manera antígeno independiente. Entonces, tenemos que lo primero que va a ocurrir para poder tener esta cadena del TCR, bueno, se lleva a cabo la recombinación de los genes BDJ para generar la primer cadena, que sería la de TCR beta. Entonces, en este caso, se va a asociar hacia un precursor de la cadena alfa del TCR, y en este momento ya va a comenzar a haber una activación por parte de estos timocitos, que en este momento serán dobles positivos, es decir, van a expresar tanto CD4 como CD8. Estos van a migrar hacia la unión corticomedular o a la corteza del timo, donde células epiteliales del propio timo van a poder expresar moléculas del MHC, tanto de clase 1 como de clase 2, los cuales, bueno, van a presentar antígenos propios. Entonces, en este momento habrá una selección positiva donde el MHC tanto de clase 1 o clase 2, va a mediar esa afinidad dada por el TCR. Entonces, si esa afinidad es alta, bueno, entonces se va a promover señales de supervivencia en estos timocitos para que continúen con la maduración. Por otra parte, estas células van a migrar a la médula, donde, bueno, ya van a ser, dependiendo si el antígeno que les fue presentado en clase 2 van a ser entonces células TCD4, o en clase 1 serían células TCD8, y estas células sencillas positivas entonces también van a pasar por un proceso de selección, en el cual estaría denominado como selección negativa. Y esto es debido a que se presentan antígenos propios en los cuales, si la señal es muy alta, pues entonces va a ocurrir un proceso de apoptosis. Este proceso, como les mencionaba, media entonces la selección negativa y por lo tanto constituye la tolerancia central. Por otra parte, entonces ya tendríamos a las células sencillas positivas, tanto CD4 como CD8, y se sabe inclusive que puede haber también edición de los receptores, bueno, en este caso del receptor de células T, si es que se encuentra una alta afinidad por antígenos propios. Entonces esto también se sabe que ocurre en las células T para poder evitar la propia destrucción debido a antígenos propios. Entonces, en cuanto a la constitución de las células
En el timo, bueno, aquí les pongo algunas de las proporciones, y dentro de las células dobles positivas, tanto CD4 como CD8, van a constituir el 80% de las células que se encuentran en este tejido. Las dobles negativas, tanto para CD4 como para CD8, corresponderán al 5%, mientras que las sencillas positivas CD4 serán el 10%, la CD8 el 5%. Asimismo, también aquí comienza a haber lo que sería para la producción de células T reguladoras, las cuales se caracterizan por la expresión de CD4, ya que corresponden a estas células T cooperadoras, de expresión de CD25 y de FOXP3. Y estas constituyen del 9 al 10%, pero de los timocitos sencillos positivos CD4. En torno a esto, y debido a las características funcionales y la expresión de diversas moléculas, podemos clasificar a los linfocitos T al menos en 5 poblaciones de manera general. Entonces tenemos por una parte a las células TCD4, como les mencionaba, y que son conocidas también como linfocitos T cooperadores, ya que ayudan a la activación de las células B para poder producir anticuerpos. Asimismo, también pueden activar a otras células de la respuesta inmune innata en procesos de inflamación o infección. Se caracterizan, como lo he mencionado, por la expresión de las cadenas alfa-beta, y normalmente van a reconocer péptidos en el contexto de MHC de clase 2. Entonces, como había mencionado, las características fenotípicas para esta población sería la expresión de la cadena CD3 y CD4. Entonces, las podemos encontrar en sangre o en diferentes órganos linfoides, que bueno, más adelante voy a tocar un poco acerca de este tema. Por otra parte, los linfocitos TCD8 o citotóxicos están encargados en la producción de moléculas citolíticas como granzimas o perforinas, las cuales bueno, van a ayudar a promover apoptosis en células infectadas, e inclusive también promueven una inmunovigilancia para evitar la formación de células malignas y por lo tanto tumores. De entre las características de esta población, bueno, está la expresión de CD3 y de CD8 y reconocen antígenos en el contexto de MHC de clase 1. A su vez, también tenemos a las células T reguladoras, las cuales, bueno, van a estar más implicadas en procesos de tolerancia y de poder apagar la respuesta inmunológica cuando ya sea necesario. Les mencionaba también que algunas de las características, bueno, es la presencia de un factor de transcripción, FOXP3, y la alta expresión de CD25. A su vez también tenemos a las células NKT, las cuales, bueno, también van a suprimir algunas de las respuestas inmunológicas, tanto en la respuesta inmune innata y adaptativa. Estas, bueno, se caracterizan dentro de esta población de linfocitos T debido a la expresión de las cadenas alfa-beta, características del receptor de células T. Y finalmente, las células T gamma-delta, las cuales, bueno, también vimos anteriormente que se producen en el timo, una vez que, bueno, puede haber el rearreglo génico de las cadenas gamma-delta, y pues que también están involucradas más que nada en la parte de la respuesta inmune innata, y primordialmente estas se van a encontrar en epitelios y en mucosas, perdón, donde pues podrían estar actuando como líneas de defensa, como primera línea de defensa contra algunos patógenos. Entonces, por ejemplo, entre las proporciones, bueno, son las que menos pudiéramos encontrar en sangre periférica, al menos en adulto. Por otra parte, también quería mencionarles que el desarrollo tímico puede comenzar a partir de la 8ª semana de gestación. Entonces, desde la etapa fetal podemos ya encontrar algunas respuestas de las células T o de toda la respuesta inmune adaptativa. Entonces, estas células T pueden comenzar a poblar inclusive la periferia entre las semanas 12 y 14, e inclusive ya algunas respuestas de estas células T comienzan a verse a partir del segundo trimestre de gestación. Inclusive ya cuando ya son recién nacidos, en periferia podemos encontrar estas células T maduras con sus funciones muy similares a las que encontramos en adultos. Sin embargo, una de las características es que, bueno, en proporción son menores, ya que las células T con un fenotipo naive son las que predominan en esta etapa.
Entonces, en esta tabla se muestra que para las etapas fetales y pues bueno, al nacimiento, lo que correspondería por la respuesta inmunodaptativa es primero que nada pues tener o ejercer tolerancia hacia antígenos nuevos, tanto en la etapa intrauterina como una vez después del nacimiento, debido a que, por ejemplo, en la leche materna se van a encontrar diversos antígenos maternos, va a comenzar también algunas, cuando los niños empiezan a tener alimentación, entonces también se deben enfrentar hacia este tipo de antígenos. Entonces se va a promover esta tolerancia inmunológica para no tener esas respuestas exacerbadas. Por otra parte, en los adultos, pues ya comienza a haber obviamente todo el reconocimiento desde la infancia de nuevos antígenos y se promueve más la inmunidad protectora. Pero bueno, ¿dónde se encuentran todas estas células T? Generalmente se van a encontrar distribuidas a lo largo del cuerpo del humano, que bueno, yo me voy a centrar más en hablar sobre humanos, y las vamos a encontrar primordialmente y más enriquecidas en tejidos y en órganos linfoides, tanto en órganos linfoides primarios como secundarios, como la médula ósea, el vaso, las amígdalas, y entre los 500 y 700 ganglios linfáticos que se encuentran distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, también se van a encontrar en las mucosas, preferentemente en el intestino, en los pulmones, en algunos órganos exócrinos, en tejido adiposo, inclusive las podemos encontrar en cerebro y en sistema nervioso central. Entonces, en esta figura yo les presento algunas de las poblaciones referentes a las células T cooperadoras y muestras que se tomaron en humanos en diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, para cada una de las poblaciones podemos encontrar una alta incidencia o presencia de células, por ejemplo, del perfil TH1 en pulmones, inclusive las TH9 pueden estar más presentes en la piel y así para cada una de estas poblaciones. Van a tener diversas funciones de acuerdo también a lo que se requiera y al órgano en el que se presenten. Otra de las características también importantes es que, bueno, podemos identificarlas también en sangre periférica, porque para poder llegar de un órgano primario a lo mejor a uno secundario, pues van a tener que pasar por estos caminos de migración. Entonces, una de ellas sería la sangre periférica. Y encontré este dato en el cual aproximadamente 400 mil millones de células T van a circular en el cuerpo humano. Entonces es una gran cantidad de células que van a estar presentes en sangre periférica y que pudiéramos también identificar y que nos pueden servir para un análisis de lo que nosotros pudiéramos estar evaluando. Asimismo, existen diversas fenotipos y poblaciones de células T una vez que un linfocito T naive entra en contacto o le es presentado un antígeno por una célula presentadora de antígenos. Entonces, este linfocito T naive se va a dividir, va a haber una expansión clonal en el cual pues bien sabemos que el 95% de estas células van a morir por apoptosis, pero el 5% restante se van a poder diferenciar en células T de memoria. Entonces tenemos diversos fenotipos también de células T de memoria, tanto las células T stem cell memory o las que tienen algún fenotipo como células T de memoria central o células T de memoria efectora. Entre las células T de memoria central, bueno, también presentan algunos receptores que van a permitir la migración hacia los órganos linfoides, mientras que las células T de memoria efectora se van a encontrar mayormente distribuidos en los tejidos periféricos. Asimismo, pueden presentar características de células T efectoras o de células T finalmente diferenciadas, que bueno, cada una de ellas también tiene funciones diferentes. Con esto, bueno, también les quería mencionar que de acuerdo a la edad en el humano, ya podemos tener, como les decía, esta presencia de células T. Entonces, desde la etapa fetal y pues bueno, posteriormente al nacimiento ya podemos encontrar todas estas poblaciones de células T, tanto naive como células T de memoria, y que bueno, la proporción de estas va a depender también del tejido en el cual nosotros las estemos buscando.
Entonces, por una parte, las células T residentes de tejido, que esa también sería otra población a la cual las células se pueden diferenciar, pues van a estar mayormente representadas, como lo mencionan, en los tejidos, tanto en el intestino como en los pulmones. Entonces, de manera general, con esta figura les puedo decir que hay una gran heterogeneidad en cuanto a la cantidad de células T y la función de las mismas que podemos encontrar desde el nacimiento hasta la etapa de vejez. Entonces, en las primeras etapas, les menciono que, bueno, se promueve la tolerancia, comienza a haber esta presencia de antígenos ambientales, maternos, en fin, y que entonces va a dar paso a la formación de las células T de memoria, como lo veíamos en la imagen anterior. Por otra parte, ya cuando estamos en la etapa de adultos, se va a promover una homeostasis para estas poblaciones, las cuales, bueno, se van a encargar del control de todas las infecciones que van a estar presentes a lo largo, o al menos en esta etapa de nuestra vida, y que finalmente en nuestra etapa de vejez, pues sí vamos a tener aún respuestas de células T, pero las cuales van a estar o van a comenzar a ser deficientes. Esto también se sabe que depende mucho por la involución tímica. Entonces, por ejemplo, al nacimiento el timo puede llegar a pesar entre 10 a 15 gramos, mientras que en la etapa de la adolescencia puede llegar a pesar hasta 70 gramos. Sin embargo, el tejido tímico comienza a ser sustituido por grasa y por tejido conectivo, por lo cual, pues, bueno, se ve disminuida la cantidad de este órgano e inclusive llega a pesar menos de 3 gramos. Pero bueno, a pesar de esto, les mencionaba que aún así, pues se siguen teniendo respuestas de estas células T. Finalmente, bueno, les mencionaba que una vez que un linfocito T naive le es presentado un antígeno por una célula presentadora, van a ocurrir tres importantes, o va a depender de tres importantes estímulos y señales. Entonces, lo primero es que el TCR pueda reconocer a un antígeno en el contexto de MHC, tanto en este caso para las células T cooperadoras, en MHC de clase 2. Posteriormente a esto, bueno, se requiere la segunda señal que va a ser la coestimulación, que en este caso tendrá que ser bidireccional. En algunas de las moléculas encargadas pueden ser CD40, CD80, CD86, en el caso de las células presentadoras de antígeno, mientras que en las células T será CD40 ligando, CD28 y bueno, entre otras. Y para mediar también la diferenciación hacia qué subpoblación o fenotipo de estas células, va a ser muy importante el microambiente y desde luego la señal que recibe por el antígeno. Entonces, las citocinas que se van a encontrar en el microambiente van a mediar la diferenciación hacia estas diferentes subpoblaciones de linfocitos T cooperadores. Entonces, tenemos, por ejemplo, que para poder promover la diferenciación hacia el perfil TH1 podemos tener células promotoras de esa diferenciación como interleucina 12, interferón gamma, interleucina 18, y que a su vez estas células ya con ese fenotipo establecido de células TH1 van a tener también la capacidad de producir citocinas efectoras como interferón gamma, TNF-alfa, interleucina 2. Esta subpoblación primordialmente se centra en la respuesta contra patógenos intracelulares, como pueden ser Mycobacterium tuberculosis o Listeria monocitógenes, por mencionar algunos. Por otra parte, interleucina 4 va a mediar la diferenciación hacia células TH2, las cuales, bueno, de igual forma van a producir citocinas como interleucina 4, interleucina 13, y estos primordialmente juegan en el papel contra la inmunidad, para promover la inmunidad humoral, ya que estas van a promover la activación de las células B para que haya esa producción de anticuerpos. Asimismo, también se sabe que están encargadas contra la destrucción de algunos patógenos extracelulares, incluidos algunos parásitos. Y bueno, así también para las células TH9 están más influenciadas en la participación en la inflamación alérgica, también en la inmunidad contra parásitos extracelulares, y la producción de interleucina 9 es muy característica de esta población.
En cuanto a las células TH17, también en su mayoría, bueno, es la producción de interleucina 17, los cuales, bueno, van a contrarrestar algunas respuestas contra hongos y algunos patógenos extracelulares. Por otra parte, las células TH22 se sabe que primordialmente se van a encontrar en barreras epiteliales, en piel, pueden estar también presentes en mucosas, en el pulmón, y pues van a mediar también esa respuesta en estos sitios anatómicos. Las células T reguladoras median la tolerancia y la supresión inmunológica, mientras que las células T follicular helper se van a encontrar primordialmente en los órganos linfoides y de igual forma van a promover el intercambio o el switch en las inmunoglobulinas para que también las células B, bueno, hagan este intercambio, este switch y se pueda seguir produciendo anticuerpos. Pero bien, ¿cómo podemos identificar todas las características presentes en las subpoblaciones de células T? Bueno, una de las técnicas es citometría de flujo, ya que es una técnica que permite el análisis multiparamétrico. Entonces podemos tener una gran información de una célula por medio de esta técnica, que bueno, en este momento no me voy a centrar a hablar mucho, ya que bueno, se ha hablado en bastantes ocasiones referente a esta técnica. Entonces, bueno, para la citometría de flujo, ¿cómo podemos identificar las poblaciones de células T? Entonces, yo les listé estos 3 apartados que son importantes para la identificación. Entonces, pudiera ser por los factores de transcripción que estas subpoblaciones van a expresar, por las citocinas que cada una de ellas produce, o por los receptores de quimiosinas que les pueden ayudar y, bueno, les ayudan, mejor dicho, a la migración hacia los tejidos donde van a ejercer sus funciones efectoras. Entonces, para los factores de transcripción, primero que nada, ¿qué sería un factor de transcripción? Bueno, son proteínas que se van a asociar, serían secuencias de DNA específicas y las cuales van a controlar la respuesta en cuanto a la producción de diversas moléculas. Entonces, por ejemplo, existen, en el caso de las células T, pueden haber 2 tipos de factores de transcripción. Los que van a promover la diferenciación de las células T naive hacia la subpoblación. En este caso, para TH1 se requiere STAT1 y STAT4. Y otros factores de transcripción que van a ser ya los que van a promover la respuesta propia de ese fenotipo. Entonces, para TH1 sería TBET. Este factor de transcripción se va a unir a diferentes locus, los cuales, o promotores más bien, se va a unir a diferentes promotores para las citocinas. En este caso, para TH1, las primordiales serían interferón gamma, TNF-alfa, interleucina 2. En el caso de TH2, pues también los factores de transcripción importantes para promover esta diferenciación serían STAT5 y STAT6, mientras que el factor de transcripción propio para esta subpoblación sería GATA3. Entonces, para cada una de estas subpoblaciones está subrayado los factores de transcripción que son característicos de cada una de estas subpoblaciones e importantes para la producción de las citocinas propias de cada una de ellas. Y entonces podemos tener estos diagramas que bueno, ya una vez que pasamos las células en el citómetro de flujo, pues podemos caracterizar en la población de células TCD4 la expresión de estos marcadores de activación. Entonces, por ejemplo, tenemos TBET para células TH1, GATA3 para células TH2, ROR-gamma-T para TH17 y FOXP3 para poder identificar a las células T reguladoras. En su mayoría estos análisis, bueno, provienen de células mononucleares de sangre periférica de adultos y, bueno, en este caso las células deben de ser permeabilizadas. Entonces, un factor importante para esto es poder utilizar buffers que nos permitan permeabilizar las membranas celulares, pero también las membranas nucleares, porque es en donde vamos a encontrar estos factores transcripcionales. Entonces, puede ser que nosotros podamos identificarlos en sangre periférica, en estas células T, o puede también que en el caso de este diagrama para TH2,
que cultivemos las células en un medio de diferenciación hacia TH2 y que entonces observemos que la mayoría de nuestras células se están diferenciando hacia esta subpoblación. Cabe mencionar que es importante también tener en cuenta que los buffer permeabilizantes, pues debemos de tener muy en cuenta la concentración de los mismos, el tiempo, la temperatura, y cuidar también la compatibilidad con nuestros fluorocromos, porque hay ocasiones en las que si nosotros adicionamos un fluorocromo, pues puede ser susceptible a al corte o algo parecido por estos buffers permeabilizantes. Entonces es algo que sí debemos de tener muy en cuenta. Como segundo factor para poder identificar a las subpoblaciones de células T, bueno, es por las citocinas que éstas producen. Entonces, bueno, una citocina sabemos que es una proteína y que actúa como un mensajero molecular entre las células. Son de bajo peso molecular y entre las funciones que éstas tienen, bueno, pueden ser antivirales, promueven la migración, la activación, la proliferación de las células, la supervivencia inclusive, y tienen diferentes formas de actuar o de acción, entre ellas parácrina, autócrina o endocrina, que bueno, también anteriormente nos han explicado. Entonces, es importante poder conocer cuáles son las citocinas que cada una de las subpoblaciones de linfocitos de cooperadores están produciendo, que bueno, aquí también los enlisto. Entonces, sabemos, por ejemplo, que para poder visualizar estas citocinas debemos primero que nada poder estimular a las células. Entonces, como agentes estimulantes podemos utilizar PMA y onomicina, que van a promover la apertura de los canales de calcio. Podemos también, en este caso, para las células de dar una estimulación específica, es decir, con anticuerpos dirigidos hacia CD3 y hacia las moléculas de coestimulación, como CD2 o CD28. Esto también depende mucho del tiempo en el que nosotros vamos a dejar el cultivo con ese estímulo, porque, por ejemplo, en el caso de solo activar con CD3, si nosotros dejamos por varios días, podemos promover que las células, bueno, entren en un estado de anergia y entonces pues no podamos visualizar las citocinas que requerimos. Por eso es que también se acude a los anticuerpos dirigidos contra las moléculas de coestimulación para simular entonces el efecto que se tiene cuando la célula es activada debido a una presentación antigénica. Entonces, de igual forma debemos tener en cuenta los buffers de permeabilización para la membrana celular, debido a que, bueno, las citocinas se van a encontrar en el citoplasma. Asimismo, es muy importante tener en cuenta los inhibidores del transporte de proteínas, porque, bueno, si nosotros no adicionamos estos, las células pues van a poder sacar todas estas citocinas a los sobrenadantes en los cuales ellas estén cultivadas y entonces no vamos a poder visualizarlas dentro de las células. Y pues finalmente fijar las células, ¿no? En este caso, las células fueron también tomadas de PBMCs de adulto y fueron estimuladas con PMA y con ionomicina durante 4 horas. Obviamente con estos inhibidores del transporte de proteínas. Entonces, para poder visualizar las citocinas que producen todas estas subpoblaciones es importante la estimulación. Entonces, por ejemplo, para TH1 podemos cuantificarlas o visualizarlas por la expresión de interferón gamma, mientras que para TH2 por la expresión de interleucina 4. Asimismo, para TH17 primordialmente interleucina 17A o puede ser F. Y para las células T reguladoras, pues de igual forma pudiéramos visualizar por la expresión de interleucina 10 o TGF-beta. Entonces hay diferentes formas de poder ver la producción de citocinas, pero que estén presentes en cada una de las subpoblaciones. El último punto para recalcar sería por los receptores de quimiosinas que estos están expresando y que, como bien sabemos, pues van a ayudar a la migración de las células. Esto debido a que, bueno, son importantes estos receptores para el reconocimiento de quimiosinas, los cuales, bueno, son péptidos también pequeños de 8 a 10 kilodaltons y que medían la migración y el tráfico de los leucocitos, pero no solo la migración, también están involucrados en otras funciones como la desgranulación, la diferenciación celular, entre otros. En cuanto a los receptores de quimiosinas, pues bueno, estos también son
tienen una especificidad compleja, ya que pueden reconocer diferentes ligandos de quimiosinas o de citocinas. Entonces, también para cada una de las subpoblaciones ya está caracterizado los receptores de quimiosinas que estos expresan y cuáles serían los ligandos que estos están reconociendo. Entonces, para cada una de ellas, son importantes estas quimiosinas para poder ejercer sus funciones efectoras en los tejidos donde son necesarias. En torno a esto, bueno, como ya les había mencionado, ya se ha caracterizado de manera bastante bien sobre la expresión de los receptores de quimiosinas que cada una de las subpoblaciones de células te presentan. Entonces, en este ejemplo están aquellas células que, bueno, expresan el receptor de CXR3, CCR6 y que además presentan o expresan el mensajero de ROR gamma T, que es un factor de transcripción presente en las células TH17. Entonces, de esta forma podemos comenzar a observar cuál sería el fenotipo de las subpoblaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las subpoblaciones TH2, bueno, van a ser positivas a CCR4 y negativas a CCR6. Entonces, en este gráfico observamos que esa población es característica en la expresión del factor de transcripción GATA3. Entonces nos está hablando que esa población entonces está diferenciada hacia TH2. Asimismo, tenemos también para TH1, TH117, que bueno, existe toda esta plasticidad de las células TH17 de poder diferenciarse hacia estas subpoblaciones o bueno, de poder expresar citocinas de otras subpoblaciones. Asimismo, y aunque en las células T reguladoras como tal no están tan caracterizados estos receptores de quimiosinas, se sabe que podemos identificarlas también solo por marcadores presentes en su superficie. Entonces, algunas de las moléculas importantes y características de las células T reguladoras es la alta expresión de CD25, que es el receptor para interleucina 2. Entonces, en esta población observamos que CD25 altas son características de las T reguladoras, la expresión de FOXP3. Entonces, también eso sería un factor importante para poder identificar a las subpoblaciones de linfocitos T, al menos en sangre periférica. En este caso, bueno, también se han implementado diversas estrategias de análisis para poder visualizar todas estas proporciones de linfocitos T cooperadores primordialmente en sangre. Entonces aquí les muestro un gate obtenido por citometría de flujo en el cual ocupan marcadores o estos receptores de quimiosinas como CXR3, CCR4 y CCR6 y debido a la expresión diferencial de cada una de las subpoblaciones es que bueno, se pueden empezar a poder caracterizar y a poder visualizar cada una de estas. Entonces, aquí les pongo el fenotipo de cada una de estas subpoblaciones que pueden estar presentes en sangre periférica en adultos. Como mencionaba Estefanía, bueno, nosotros trabajamos con recién nacidos que, bueno, estuvieron expuestos a VIH. Y también nosotros hemos caracterizado estas subpoblaciones de linfocitos T cooperadores en sangre periférica y también en cordón umbilical. Entonces, esta es la estrategia de análisis que nosotros implementamos, que bueno, desde luego, como bien sabemos, tenemos que elegir solamente la región de células sencillas positivas o simples positivas, y en este caso nosotros elegimos a la región linfoide por una alta expresión de CD45 y baja granularidad. Posteriormente, por la expresión de CD3 y CD4, serían estos linfocitos T cooperadores de los cuales hemos venido hablando. Entonces, para poder visualizar obviamente a estas subpoblaciones de linfocitos T diferenciadas, pues bueno, estos van a presentar también diversos marcadores de memoria. Podemos utilizar CD45RA, CD45RO, CD27, entonces hay múltiples moléculas o marcadores que nos pueden ayudar a la identificación de estas células de memoria. Entonces, en este caso, nosotros elegimos a la región de células negativas para CD45RA, las cuales, bueno, corresponderían a las células T de memoria. Y muy similar al caso anterior,
en el cual nos basamos por la expresión de CXR3, CCR4 y CCR6 para poder identificar cada una de las subpoblaciones. Entonces, como convencionalmente, pues se había dicho, normalmente o se pensaba que la respuesta inmune adaptativa en recién nacidos no estaba presente, pero nosotros hemos caracterizado que si bien las proporciones de estas células en recién nacidos es muy baja, alrededor del menos del 10% de las células T cooperadoras, sí podemos caracterizarlas y visualizarlas muy bien en recién nacidos. Entonces, esta es una técnica que nos ha permitido la visualización de estas subpoblaciones. Algo que es muy importante tener en cuenta para estos análisis es que, bueno, si nosotros llegáramos a activar nuestras células, ya no vamos a poder visualizar o poder fenotipificarlas por la expresión de estos receptores. A manera personal y por experiencia, nosotros tratamos de visualizar esos marcadores en células diferenciadas. Entonces, colocamos PBMCs en medios de diferenciación hacia poblaciones de TH1 o TH2, bueno, en estas condiciones, pero al momento de poder caracterizar y analizarla por los receptores que ellos expresan, no podemos visualizarlas. Sin embargo, por la producción de las citocinas que ellos producen, sí podemos observarlas. Entonces, esa sería una desventaja de si queremos solo analizar nuestras subpoblaciones por estos marcadores. Pero, bueno, si las células están recién obtenidas de sangre periférica, desde luego que podemos utilizar esta técnica de identificación a partir solo de los receptores de quimiosinas. Por otra parte, también les mencionaba que en cuanto a las células T reguladoras, como tal no se ha caracterizado, o bueno, yo no he visto algún artículo en el cual se presenten una caracterización de esta subpoblación por algún receptor de quimiosina. Sin embargo, por la alta expresión de CD25 podemos identificar perfectamente a esta población. Entonces, en este gate, que también son obtenidos de sangre periférica de recién nacidos, podemos elegir solo a la región de células CD25 altas, que bueno, expresan CD4. Asimismo, para poder identificar bien a esta población, podemos ayudarnos acerca de la expresión de otras moléculas. En el caso de las células T reguladoras puede ser, como bien lo mencionaba, la alta expresión de CD25, pero son negativas a CD127. Entonces, inclusive si nosotros marcamos esta región, seleccionamos esta región de células T reguladoras altas en CD25, negativas a CD127, son las mismas que estamos seleccionando como CD25 altas. Y bueno, también ya existen otros artículos en los cuales hacen una correlación entre las células altas para CD25 y aquellas que además expresan FOXP3. Y bueno, existe una correlación alta para estas células, que bueno, también en el caso de estas FOXP3 positivas, y asimismo como lo tenemos en este gate, CD127 bajas o negativas, de igual forma es seguro que son células T reguladoras por el coeficiente de correlación alto que se presenta en esta imagen. Entonces, claro, desde luego podemos identificar por estos marcadores a las células T reguladoras en sangre periférica. Y como tal, pues no solamente podemos identificar a esas subpoblaciones de células T cooperadoras, depende de lo que nosotros estemos estudiando. Entonces, podemos también identificar, como había mencionado, a los linfocitos de naive o a los linfocitos ya diferenciados a memoria y en sus diferentes vertientes como células T de memoria central o de memoria efectora. Y esto pues también va a depender de los marcadores o de las moléculas que ellos estén expresando. En este caso se están basando en la expresión 1 de CD45RA y de CD62L, pero bueno, también se puede utilizar algunas otras moléculas como CCR7 para poder caracterizar bien a cada una de estas subpoblaciones. Y en cuanto a las células T de memoria, bueno, también podemos ya a partir de estas, si nosotros quisiéramos también realizar y ver cuál es el fenotipo de esas células T ya diferenciadas o células T de memoria. Y como lo mencionaba, nos podemos ayudar y basar en la expresión de los receptores de quimiosinas, tanto CXR3 como CCR6.
en el caso de TH1, y por ejemplo en este ya tienen la participación o el porcentaje de las células TH9, TH17, TH2. Asimismo, también podemos identificar en sangre periférica, aunque estas células de follicular helper se encuentren más representadas en los órganos linfoides o en los nódulos linfáticos, también las podemos encontrar inclusive en sangre periférica, y ellas primordialmente expresan CXR5 y son positivas para PD1. Por otra parte, también pudiéramos tener a las células TH22, las cuales, bueno, se caracterizan por la expresión de CCR10. Y de igual forma por las citocinas que estas poblaciones están produciendo. Entonces, como su nombre lo dice, pues van a ser productoras de interleucina 22. Entonces, aquí también les pongo el fenotipo de estas, al menos de estas 3 subpoblaciones que también pudiéramos identificar, al menos en sangre periférica. Y bueno, no todo queda ahí. Podemos también realizar combinaciones entre estas técnicas para poder identificar a las subpoblaciones de células T. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se muestra que a partir de las células de un Buffy Coat se obtuvieron a las células TSD4 se aislaron por selección negativa, y asimismo, en cada una de la población total de células CD4 se evaluó por medio de la expresión de los diferentes receptores de quimiosinas que hemos venido mencionando a las diferentes subpoblaciones, tanto TH1 como TH2 y TH17. Entonces, bueno, inclusive estas células TCD4 sí fueron aisladas, fueron estimuladas para que, bueno, también se pudiera medir las citocinas que cada una de ellas estaba produciendo. En este caso, bueno, utilizaron anti-CD3, anti-AICOS, que era lo que les mencionaba, dependiendo del tiempo en el que se den estos estímulos, pues va a ser necesario o no la implementación de anticuerpos dirigidos a estas moléculas de coestimulación. Entonces, en cada una de las subpoblaciones se evaluó la presencia o la producción de citocinas como interferón gamma, interleucina 4, interleucina 22, y también interleucina 17A. Entonces, se pueden ya tener inferencias de la producción de estas citocinas provenientes de cada una de las subpoblaciones, y bueno, en este caso, ¿no? Evaluaron también el porcentaje de las células productoras de 1, 2, 3 o hasta 4 o 5 citocinas. Pero entonces es importante poder también pensar en que las podemos identificar no solo por los receptores de quimiosinas, sino también por las citocinas, y poder implementar a la par estas técnicas de identificación. Finalmente, pues, como algunas recomendaciones o consideraciones para poder hacer una identificación eficiente de estas subpoblaciones, es bueno también conocer, como lo han mencionado en muchas de estas pláticas, conocer nuestro citómetro de flujo, ¿no? Cuáles son los detectores disponibles que nosotros tenemos para poder hacer todas estas combinaciones de marcadores de las moléculas que están expresando las células. Combinar los fluorocromos más brillantes con los marcadores menos expresados. Pero, por ejemplo, en cuanto a la expresión de estos marcadores o estos receptores de quimiosinas, pues se saben que están muy bien representados en las poblaciones. Entonces, bueno, al menos para los receptores de quimiosinas no tendríamos tanto problema para utilizar cualquier fluorocromo. Es importante también tener en cuenta los controles de compensación, porque bueno, entre más fluorocromos adicionemos, pues podríamos tener a lo mejor alguna deficiencia en cuanto a la identificación. Entonces, entre ellas podemos utilizar perlas, o también importantemente los FMOs. Estos son muy necesarios cuando las células pueden estar en cultivo muchos días en procesos de diferenciación, como les mencionaba, ya sea TH1, 2, TH17, inclusive A3 reguladoras. Son importantes porque, bueno, hay ocasiones en que las células se vuelven muy autofluorescentes. Entonces, también debemos conocer los buffers que nosotros utilizamos para poder visualizar más que nada a las citocinas o a los factores de transcripción, y que, bueno, no haya también esa incompatibilidad con nuestros anticuerpos. Es necesario incluir marcadores de viabilidad cuando, bueno, las células han estado también un largo tiempo en cultivo.
y que, bueno, esto también nos va a ayudar mucho para un análisis más eficiente de nuestras poblaciones de linfocitos T. Y bueno, ya finalmente no me queda más que agradecer pues a todas las participantes. Obviamente nosotros, como les mencionaba, trabajamos con muestras de recién nacidos, pues de madres de VIH positivas, y pues no me queda más que agradecer a todos mis compañeros y a todas las personas que han estado involucradas en este proyecto. Asimismo, también a todas las personas que han contribuido también a mi formación, y a Estefanía Vázquez y a todo el equipo de Sitkin por la invitación a esta plática. Entonces estoy pendiente de cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Gracias. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas, si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Y bueno, déjame leer si hay alguien que ya haya hecho preguntas en el chat. Y si no, pues por favor pueden ir anotando sus preguntas. Ok, Ángel Salas Laís pregunta, ¿qué software utilizas para tu análisis? Pues yo utilizo para estos análisis el DIVA. Entonces, el mismo que trae la computadora del citómetro es el mismo software que utilizo para mis análisis. Pero bueno, puede ser cualquier otro. También he visto muchos análisis con FlowYo, con Infinisight, entonces cualquiera de ellos te puede ayudar muy bien a la identificación de las subpoblaciones. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Galván Morales pregunta, ¿qué tan importantes son los receptores PD1 y CTLA4 y qué tanto se expresan? Bueno, eso también depende de cada una de las poblaciones de las células T. Entonces, por ejemplo, cuando las células son activadas, tienen que empezar a expresar estas moléculas, ¿no? Tanto PD1 como CTLA4, porque se tiene que mediar esta respuesta. Entonces, si las células siguen activadas y ya no se necesita la producción de esas citocinas efectoras, pues se necesita poder apagar esa respuesta cuando sea necesario. La expresión de estas moléculas va a depender del tiempo en la cual estas células fueron activadas. Entonces, por ejemplo, para PD1, en células T de adulto puedes encontrar la expresión a partir de las 24 horas. Y por ejemplo, para CTLA4 nosotros hemos visto que la expresión es más tardía, entonces parece ser que a partir de las 72 horas es cuando empieza la mayor expresión de esta molécula. Entonces sí, también depende mucho del estímulo que estés adicionando a tus células y obviamente del tiempo en el cual va a estar la expresión de las mismas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas con...? Ok. Ángel Salas Laís pregunta, comentario, otra combinación cuando no tienes anticuerpo intracelular para FOXP3 y quieres evidenciar T-Rex es CD3, CD4 positivas, CD25 positivas, CD44 positivas. Ok, sí, bueno, CD44 como, bueno, a lo mejor no lo mencioné, pero inclusive también es un marcador de células T de memoria. Entonces, estas células ya diferenciadas es obvio que van a expresar cualquiera de esos marcadores de memoria. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Luis Aymara Campis me pregunta, cuando generas tus gates, ¿tomas en cuenta tu población control sin teñir o solo los generas por la densidad de la población teñida? Pues fíjate que para estos análisis son muy, nos permiten muy bien la identificación de las subpoblaciones. Obviamente debemos de tener esos controles de células sin teñir que son importantes, pero este análisis nos permite muy bien la identificación, entonces las poblaciones las podemos visualizar donde deben de estar. Entonces, pues sí, sí nos basamos también en las células sin tinción, pero generalmente podemos identificarlas perfectamente. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Una pregunta, doctora. ¿Usted
mencionó que se pueden incluir marcadores de habilidad. No sé si tiene alguna recomendación, ya que, bueno, este es un punto muy importante. A veces es difícil encontrar un buen marcador de habilidad, sobre todo cuando procesas las células para teñir por citometría de flujo o utilizar buffers. Entonces, no sé si usted tenga alguna recomendación. Bueno, regularmente nosotros para estos análisis, como tenemos muy baja tasa de células muertas, debido a que son células recién sacadas de sangre periférica, no hemos incluido un marcador de viabilidad. Pero sí los incluimos cuando ya hacemos análisis para diferenciar a las células, porque estas se quedan en cultivo hasta 7 días, en el caso de TH1, en el caso de TH2 hasta 13, 14 días. Entonces, nosotros hemos utilizado FBD, que sería bueno, no recuerdo bien ahorita específicamente el nombre, pero puedes usar cualquier variante de estos marcadores de viabilidad que, bueno, entran en las membranas de las células muertas. Entonces, el espectro que estas van a emitir, pues va a depender de esa cantidad que entra de este marcador hacia las células. Entonces, ahorita no recuerdo exactamente como el nombre del marcador de viabilidad, pero pues es el que al menos nosotros hemos utilizado, pero sí hay muchos en el mercado que la verdad es que no he tenido mucha experiencia, al menos con esos marcadores de viabilidad, pero pues que sí son necesarios, al menos cuando las células han estado en cultivo durante tanto tiempo. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Parece que no. Ah, ok. Bueno, Ángel Salas Laís menciona un buen marcador de viabilidad y proliferación es CFDA-SE. Es Fixable Viability Die, es el que utilizamos de BioLegend. Y bueno, ahí obviamente debes de ver la compatibilidad con los fluorocromos que tú tienes, entonces es el que nosotros utilizamos para estas células que han estado en cultivo al menos TH1 7 días, ¿no? Ok, ok. Um, yo tengo otra pregunta, pero es más acerca de lo que mencionaste. Dijiste que se ha reportado que en los neonatos no hay una respuesta inmune adaptativa. ¿Eso es lo que mencionaste? Pues bueno, de manera convencional, ¿no? Se piensa que pues no está bien representada la respuesta inmune adaptativa, pero se ha visto inclusive, como yo les mencionaba, que a lo mejor la cantidad o la proporción de células T diferenciadas, al menos para células T, pues es mínima. Sin embargo, cuando estas células son activadas, obviamente, en las condiciones óptimas, pueden responder inclusive de la misma forma que lo haría una célula T adulta. Entonces, bueno, de adulto, ¿no? Entonces, las respuestas están presentes. Obviamente, el ambiente en el cual el neonato pues está desarrollando no se permiten estas respuestas exacerbadas. Están presentes, sí, obviamente se tiene que cuidar esta respuesta. Ok. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Te Eh, agradezco. no sé si tengan alguna duda o comentario. Se pueden ir anotando en el chat para que yo les mande un correo electrónico con, gracias doctora, Muchas gracias. con las preguntas para participar en las promociones y productos BioLegend. Y no sé si nos podemos tomar una foto, un screenshot de este webinar. Se pueden ir anotando aquí en el chat. Aquí en el chat anotan su nombre, su correo electrónico y listo. Yo les mando una pregunta, me la contestan y bueno, pueden participar en promociones y productos BioLegend. Ya se están anotando. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si nos podemos tomar una foto pueden encender sus cámaras
para conocernos y tomarnos una fotografía de esta última plática en este año de las aplicaciones, esta serie de webinars de aplicaciones de citometría de flujo. Agradezco de nuevo tu ponencia, Yesenia, excelente plática. Gracias, Stephanie. Y bueno, entonces nos esperamos ahorita que enciendan sus cámaras para poder tomar una fotografía de la plática de hoy. Están muy tímidos. Ahí van, se están anotando. Muchas gracias. Hola, ahí va, se están. Perfecto. ¿Alguien más se quiere conectar? ¿Más bien quiere encender su cámara? Perfecto. Ahí van, se están. Aprovechando una pregunta, la plática la van a... ¿Hay manera de verla después otra vez? Claro que sí. Nosotros grabamos la plática y la subimos también a YouTube, en la página de SIPKIM y en la página de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Entonces, las pláticas están grabadas. Y si gusta, pues, bueno, si ya anotó su correo, de todos modos yo les mando el link de acceso a la plática por YouTube. Sí, ya la anoté. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces voy a tomar la foto. Denme un minuto, por favor. Listo. Muchísimas gracias de nuevo por participar. De nuevo, Muchas doctora, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Y gracias por la invitación. gracias por aceptar y por dar esta excelente plática. Gracias. Bueno, pues nos vemos pronto y muchísimas gracias por su asistencia a los participantes. En breve les mandaremos el link de acceso a la plática por YouTube y las preguntas para participar en los productos y accesos de descuentos BioLegend. Ok, muchísimas gracias y manténgase a salvo. Muchísimas gracias de nuevo, Yesenia. Que tengas Gracias. excelente tarde. Igualmente para todos. Gracias. Gracias.